está. Listo, chicos. Bienvenidos otra vez a la clase de matemática, ¿ok? Como siempre les digo. Así que vamos a empezar esta clase de una vez. Ya les había comentado un poco, bueno, que tuve un día complicado, pero vamos entonces a compartir pantalla de una vez y comenzar. Esta clase va a ser distinta a las anteriores, ¿ok? Esta clase va a ser distinta a las anteriores porque quiero hacer, por una parte, cerrar el tema que estábamos viendo de homotesia, semejanza y proporcionalidad, ¿ok? Con un tema que tiene mucho que ver con esto, pero no es homotesia, ¿ok? Tiene mucho que ver con semejanza y proporcionalidad, pero esto no es una homotesia. Y es una fórmula distinta. Es una fórmula distinta que es como que una forma de resumir lo que ya habíamos visto. Y es muy específica, es una fórmula muy específica. Esto se llama teorema de Euclides o teorema de la altura. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez el teorema de Euclides o teorema de la altura? Yo. Ajá, Catrina lo conoce. Ok. Esto es una de las cosas que a ustedes les van a evaluar, muchachos, cuando lleguen a esta prueba PAE, prueba de transición, como quieran llamar, cuando vayan saliendo de cuarto medio. Ahora, antes de hablar del teorema de Euclides, recordemos todo lo que habíamos visto en las clases anteriores. Rápidamente. ¿De qué hablábamos? ¿De qué hablábamos? Cuando yo digo homotesia, semejanza y proporcionalidad, ¿qué es la homotesia? Nadie se acuerda de lo que es la homotesia. ¿Están ahí, muchachos? La homotesia cambia el tamaño de una figura. Ok, el tamaño más no la forma. Ok. Ahora, ¿cuál es la diferencia, Katy? ¿Qué se parece? Esas dos cosas. O cualquiera de ustedes, no tiene que ser Catrina. ¿Cuál es la diferencia entre homotesia y semejanza? ¿Y en qué se parecen? Porque yo las expliqué juntas. Si no lo saben, díganme, no sé, profesor. Pero no se queden callados. ¿Cuál es la diferencia entre homotesia y semejanza? Que la semejanza es cuando dos figuras son y tienen la misma forma, pero no tienen el mismo tamaño. No te escuché bien. Dos figuras son, Tienen la misma forma. se te escucha lejísimo, Katrina. No sé si soy yo nada más o todos la escuchamos así lejos. Te estaba escuchando bien y de repente Profe, es como que que está tapaste el tapando el micrófono. micrófono. Está tapando el Parece que tapó el micrófono por micrófono. eso. Dilo otra vez, Katrina, que no se te escuchó bien. Cuando una figura es igual a la otra, pero tiene diferente tamaño. Ok, pero es lo mismo que me dijiste de la homotesia. Entonces, esa no es la diferencia. Esa es en lo que se parecen. La semejanza y la homotesia cambian el tamaño de una figura, más no la forma. En eso se parecen. Pero ¿cuál es la diferencia entre homotesia y semejanza? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál era la diferencia entre homotesia y semejanza? ¿O prefieren que pasemos a las diapositivas de atrás, muchachos? Yo quería hacer el repaso rápido, pero como veo que tienen dudas, creo que mejor nos vamos hacia atrás antes de explicarles este tema, porque si no entienden lo anterior, no quiero pasar al nuevo tema. Este tema no es tan importante como lo que ya les he dado. Ahora, vamos a repasar aquí. Déjenme buscar aquí la diapositiva donde se resumía todo. Nosotros habíamos hablado aquí arriba de homotesia. La homotesia es un dibujo muy específico, muchachos. No es solamente que cambie el tamaño de la figura, porque no siempre lo va a cambiar. Puede ser del mismo tamaño también. Sino que lo más importante de la homotesia es que es muy específico. Tiene un centro de homotesia, tiene una razón de homotesia y están las dos figuras homotéticas.
que puede ser una más grande que la primera, o viceversa, o las dos del mismo tamaño. ¿Ok? Entonces, la homotecia es un dibujo muy específico. En cambio, la semejanza, tú simplemente vas a tener las dos figuras. No importa cómo las hiciste, tienes las dos figuras ya. Es más general la semejanza. ¿Sí se entiende? Sí, ¿Vamos bien con esto o no se entendió lo que dije? sí, se entendió. Sí se entendió. Ok, la semejanza es más general. Tú tienes dos Ahí se me figuras. escucha. Ah, no. Aquí está, por ejemplo, la semejanza de estas dos figuras, de estos dos paralelogramos. Son dos figuras que están ahí dibujadas. No necesariamente están unidas por recta y tienen un centro de homotecia, sino que están dibujadas. Tú puedes voltear una y la otra y siguen siendo semejantes. Eso no importa cómo las dibujes, siempre y cuando mantengan la proporcionalidad, que ahí es a donde vamos. Semejanza se refiere simplemente a mantener la proporcionalidad. Y cuando yo digo proporcionalidad, entonces tengo que pensar también en el teorema de Tales. Yo les había hablado del teorema de Tales. Ahora, ¿qué era lo importante en el teorema de Tales? Yo podía establecer muchas proporcionalidades distintas. Yo siempre puedo establecer muchas proporcionalidades distintas. Pero ¿qué es lo importante del teorema de Tales? Para poder aplicarlo bien. No importa si piensan en el de arriba o en el de abajo. En los Los dos dos. son teoremas de Tales. Para mí es lo mismo. La pregunta es, ¿cómo tengo que hacerlo para aplicar bien el teorema de Tales ahí? Para poder resolver esos triángulos. Calculando cuánto mide cada uno. Ok, va a haber una referencia, va a haber un lado que mide y los otros no los conoces. Los otros no los conoces. Ah, si tú quieres calcularlos todos, ok, los puedes calcular todos. Pero no es eso lo importante, Sebastián. Ese es como el fin mayor, ese es como el objetivo que tú quieres llegar. Pero no es eso lo importante. Sino, en el camino, para tú hacerlo bien, tienes que establecer bien la correspondencia. ¿Se acuerdan? Yo les había dicho, si van a comparar el de la izquierda, es con el de la izquierda, o el de arriba con el de abajo, o el de correspondencia. ¿Se entiende eso? Profe, se quedó pegado. Me quedé ¿Sí se pegado. entiende? O sea, no me escuchaste nada, Sebastián. No, sí se No. entiende. Ah, Seba sí me entendió. Y Sebastián, ¿me escuchaste o no me escuchaste nada? No, Yo tampoco se quedó escuché pegado. nada. Se quedó pegado. Ya, repito. Catrina no escuchó nada tampoco. Entonces yo voy a repetir. Lo último, lo que les dije, la proporcionalidad, cuando uno habla de proporcionalidad, es porque necesito establecer una correspondencia entre las dos figuras semejantes, entre las dos figuras semejantes o entre los segmentos. Recuérdense que yo les había dicho, por ejemplo, AB sobre DE significa el de la izquierda, arriba a la izquierda, con arriba a la derecha. Entonces, yo hago una correspondencia. Esos dos corresponden con los dos de abajo. BC sobre EF. Ahí está. O también izquierda completo AC sobre DF. ¿Ves? Todas esas tres cosas son correspondientes. Porque lo estoy haciendo en el orden izquierda-derecha. El de la izquierda es el numerador y el de la derecha el denominador. ¿Se entiende eso o está complicado? Se entiende. Sí se entiende. Entonces, lo importante es la correspondencia en todas. En todas. Para ustedes hablar de proporcionalidad en homotecia, en semejanza, en teorema de Tales, tienen que saber aplicar la correspondencia. ¿Ok? El ladito con el que te están pidiendo. Acuérdense del ejemplo, la conchita de mango, de la que habíamos hablado. Vamos a buscarlo aquí para recordarlo, porque ese conchita de mango, digamos, por excelencia de lo que es la homotecia. En el tercer ejemplo, les estaban comparando OA con AE. Y en ese dibujo, OA es no corresponde con AE. No son correspondientes. ¿Sí se entiende eso? Sí, profe. Sí. OA no correspondía con AE. Entonces, lo más importante es que ustedes vean la correspondencia. Y ya teniendo la correspondencia, ustedes saben que se multiplica siempre por esa razón de semejanza
o razón de homotecia. ¿Ya? Ese es el resumen de lo que hemos visto en las últimas clases. Obviamente, es un resumen. Hay cosas que quedan por fuera, pero les estoy hablando de lo más importante. Si quieren hacer repaso, véanse las clases anteriores y las vuelven a repasar todas para que les queden claros todos los ejercicios que hemos hecho. Si tienen dudas, pregunten ahora también o callen para siempre. ¿Hay alguna duda con la que les puedo ayudar? ¿De lo que hemos dicho hasta ahora? ¿O de algo parecido a esto? ¿No hay duda? No. Ok, no hay duda, dice Sebastián. Ahora, hablando de esa homotecia, semejanza y proporcionalidad, hoy vamos a hablar de otro teorema importante. ¿Ya? Recuerden que en esas clases anteriores habíamos mencionado el teorema de Pitágoras, pero el teorema de Pitágoras no tiene nada que ver con homotecia, semejanza y proporcionalidad. Eso no tiene nada que ver. El teorema de Pitágoras se aplica para cualquier triángulo. No tiene que ser semejante, ni proporcional, ni nada de eso. Pero lo mencionamos para recordar. Ahora voy con el teorema de Euclides, que es igual de importante que el de Pitágoras, pero menos reconocido. En este caso, el teorema de Euclides también se aplica solamente para triángulos rectángulos. ¿Quién se acuerda lo que es un triángulo rectángulo? ¿Qué es un triángulo Triángulo rectángulo? con un ángulo recto. Exactamente. Un triángulo con un ángulo recto. Ahora, el teorema de la altura es más específico todavía que el teorema de Pitágoras. El teorema de la altura necesita un triángulo rectángulo grande, ¿ok? Que en este caso el ángulo recto está en C. Y a ese triángulo rectángulo grande le trazas la altura con respecto a la hipotenusa, ¿ok? Y fíjate cómo lo digo, la altura con respecto a la hipotenusa, porque cualquier triángulo tiene tres alturas. ¿Ustedes sabían eso? Que un triángulo tiene tres alturas. ¿O no lo sabían? No, no lo sabía. ¿Cómo así? Ok, vamos a explicar eso, porque me interesa que entiendan bien lo que es la altura. Vamos a empezar por ahí. Ustedes saben lo que es un triángulo, eso no tengo que explicarlo, pero vamos a hablar de qué es la altura de un triángulo. Es como una pirámide, De un pero triángulo sí, como una... es el como- segmento que une perpendicularmente a un lado del triángulo con su vértice opuesto. Vértice opuesto. Profe, ese No es me el gustó mucho. profe, Ajá, ¿es el segmento que qué? es el segmento que une perpendicularmente a un lado del triángulo con su vértice opuesto. No me gustó mucho esta definición, porque hay un contraejemplo, pero se los voy a explicar para que lo entiendan. Vamos a suponer que yo tengo un triángulo ABC. Ay, perdón, se me fue. Este es el triángulo. Fíjense que es un triángulo feo, para que no vayan a creer que es solamente para triángulos bonitos. No, esto es para cualquier triángulo. ABC. ¿Cuáles son las tres alturas de este triángulo? Fíjense que me dice que es el segmento que une perpendicularmente. ¿Qué significa perpendicularmente? Es que nunca se toca. No, eso es paralelo. O sea, las que se tocan, perdón. Se tocan, pero se tocan Las que haciendo algo forman en una T. específico. Las que forman una T, Ajá, una L. forman una T. Forman un ángulo recto. Eso es perpendicularmente. Muy bien ahí, ahora sí. Entonces, por ejemplo, si yo trazo desde el lado BC, cónchale, me quedó ese rayón negro ahí, no importa. Desde el lado BC, la altura sería esta. ¿Ves? O sea, porque forma un ángulo recto y llega hasta el vértice opuesto, que es la A. ¿Sí se entiende? Sí. Esa es una altura.
Esa es una de las alturas de este triángulo. Suponiendo que la base es BC. Pero si yo digo que la base es AB, que es como tengo dibujado este triángulo, para yo poder trazar la altura, yo tengo que prolongar AB, prolongarlo. Hago una recta punteada. Y aquí trazo la altura 2. Esto sería la altura 2. Perpendicular al lado AB y que llega al vértice opuesto, que es la C. ¿Se entiende eso? ¿O no se entendió? Sí. Sí se entendió. Y pregunto, si yo quisiera hacer la altura con respecto al lado AC, ¿cómo quedaría? ¿Hay alguien que se atreva a rayarme la pantalla aquí y decirme cómo queda la altura con respecto al lado AC? ¿O nadie se atreve? A ver, profe. Ah, ¿No no, ya lo escuché? hicimos. Porque a B ya lo hicimos, ¿no? AB ya lo hicimos. BC ya lo hicimos. El que falta es con respecto a AC. ¿Nadie se atreve a rayarme la pantalla? Vamos a hacerlo. Para que sea con respecto a AC, ustedes tienen que prolongar otra vez AC, pero no se prolonga tanto. Aquí queda y ahí queda aproximadamente. ¿Eh? Este es un ángulo recto, por lo tanto esta va a ser la altura 3. ¿Se entendió esto o hay duda? En todo triángulo ustedes pueden trazar 3 alturas. Eso va a ser en cualquier triángulo. Fíjense que este triángulo estaba horrible y yo puedo trazar las 3 alturas. Entonces, lo específico, este teorema se aplica solamente para triángulos rectángulos en donde se aplica la altura con respecto a la hipotenusa o con respecto al ángulo recto, que es lo mismo. ¿Ya? Ahí está la altura con respecto al ángulo recto. ¡Fum! ¿Se entendió esto? ¿No? Parece que no. Sí. Sí se entendió. Ok. Ahora, Sebastián, ¿me puedes leer qué dice ahí este teorema? ¿Qué dice ahí eso? Profe, ¿cómo se le dice cuando hay un... Bueno, en el triángulo ABC, así. Así se lee. Correcto. En el triángulo ABC, rectángulo en C, la altura desde el vértice C interseca. Ya va. Interseca. En el triángulo ABC, rectángulo en C. ¿Qué significa rectángulo en C? ¿Qué hace ahí un rectángulo? ¿Que se forma un rectángulo? No se forma un rectángulo, que es un ángulo recto. ¿Ok? Cuando Ah, ya. dice rectángulo en C, es que hay un ángulo recto en C. ¿Sí se entiende? Sí. Ahí está el ángulo recto en C. Ajá, dice, la altura desde el vértice C interseca. ¿Qué significa interseca? Corta. Interseca es como intersectar. ¿Cómo Corta. que profe? Ese es el punto de corte. Ok, interseca al lado AB, en un punto D. Es lo que está diciendo aquí abajo. Esta altura corta en el punto D. ¿Ahí están viendo el punto D? ¿O no Sí. lo ven? Ok. Ajá, termina de leerlo, Sebastián. Corta en el punto D. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice? No te escucho. Ah, estaba silenciado. Ajá. En un punto D, formando los nuevos triángulos rectángulos. Triángulo ACD y triángulo CBD. Ok, En estos formando triángulos, dos nuevos triángulos rectángulos, que son esos dos triángulos. Y me dice, en estos triángulos es posible establecer la siguiente relación. ¿Qué significa esto, muchachos? ¿Qué dice aquí? Triángulo ABC, triángulo ACD y triángulo CBD. ¿Qué significa este símbolo? Que es como un guiño. Es un guiño. Bueno, yo le digo que, guiño a eso, pero no sé cuál es el nombre real. que lo vamos a Es como el interceptar, símbolo que está arriba de la ñ. No te escuché, Sebastián, ¿qué me dijiste? que se pueden interceptar.
no es que se intersecten. Ese símbolo significa semejantes. Acuérdense que cuando ustedes les ponen este símbolo que está como arriba de la ñ, no sé cómo se llama, realmente no me acuerdo el nombre, pero yo le digo guiño, ese símbolo significa semejante. ¿Se entendió? ¿Semejante? Semejante. Esos tres triángulos son semejantes. Es decir, tienen la misma forma, pero tienen distintos tamaños. ¿Ya? Entonces, lo que me dice esto, en pocas palabras, es que cuando ustedes tienen un triángulo rectángulo y trazan la altura con respecto al ángulo recto, esa altura divide a los dos de abajo y se van a formar tres triángulos semejantes. ¿Cuáles son los tres triángulos semejantes? Este es el más pequeño, el de la izquierda. El de la derecha es el mediano. Y el triángulo completo original es el más grande. ¿Sí se entendió esto? Sí. ¿Ya? Ahora, ¿para qué me sirve saber esto, profesor? Si eso no lo voy a usar nunca. Bueno, sí se usa y tiene su fórmula. ¿Ya? Yo voy a establecer la correspondencia. Obviamente, los dos triángulos abajo son rectos, porque eso es una altura, es decir, la altura forma un ángulo recto, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, yo voy a descomponer los tres triángulos y lo voy a separar. Lo voy a escribir por separado. Este es el triángulo pequeñito. Este que está aquí abajo a la derecha es el triángulo mediano. Y el que está arriba es el triángulo más grande. ¿Ya? ¿Y cómo demuestro yo que son semejantes? Porque si tengo el lado A aquí, el vértice A, perdón, yo puedo ponerle a este ángulo alfa. Y si aquí tengo el vértice B, yo puedo decir que este vértice en B vale beta, el ángulo, vale beta. ¿Qué significa esto? Que si yo sumo alfa más beta más 90 grados, ¿cuánto tiene que dar? Alfa más beta más 90. 180 grados. 180 grados. ¿Qué significa esto? Que si yo despejo alfa o beta, me dicen que beta es el complemento de alfa, es decir, lo que le falta a alfa para llegar a 90. ¿Sí se entiende? Sí. O sea, alfa y beta suman 90 también. Así que son complementarios. Así se llaman los ángulos cuando suman 90 grados, se llaman ángulos complementarios. Vamos a escribirlo completo. Estos son ya en azul. Dios. Eso es lo que dice ahí. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Porque yo puedo ahora establecer la relación teniendo los ángulos. ¿Ya? Si este ángulo vale alfa y este vale 90 grados de aquí, ¿cuánto vale el de arriba? ¿Cuánto le falta a alfa para llegar a 90? 45. No, tú estás suponiendo que alfa vale 45, pero Profe, ¿cómo alfa dijo? puede ser cualquier número. ¿Ah? No sabemos. ¿Dijo? No escuché, Mariano. ¿Qué me dijiste? ¿Cómo dijo? Si este ángulo de aquí abajo vale alfa y este vale 90, ¿cuánto vale el de arriba? El que me falta. Y no es un número, la respuesta no es un número, sino una letra. Este B. vale alfa, este vale 90, ¿cuánto vale el otro? ¿No escuché? B. Beta, vale beta. ¿Ya? Muy bien ahí, Sebastián. ¿Por qué vale beta? Porque ya yo dije que alfa más beta suman 90. Eso lo dijimos ya. ¿Sí se entendió? Sí. ¿Ya? Por lo tanto, este triángulo, perdón, pequeñito de la izquierda es semejante al grande por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Yo no les hablé de los criterios, creo. ¿O sí se los hablé? No. No les hablé de los criterios. No quiero enfocarme mucho en eso, así que vamos a aceptar el criterio ángulo, ángulo, ángulo como un criterio de semejanza. Ese es el mejor criterio de semejanza que hay, es el de los ángulos, porque toda figura cuando cambia de tamaño mantiene todos sus ángulos iguales, los ángulos interiores. ¿Sí se entendió? Sí. ¿Ya? Entonces, el criterio ángulo, ángulo, ángulo es criterio de semejanza. El pequeño es semejante al grande. Ahora me falta saber el mediano.
Si este ángulo de aquí vale beta y este vale 90, entonces el tercero tiene que valer ¿cuánto? Profe, ¿cómo dijo? ¿No escuché, Mariano? ¿Cómo dijo? Si este vale beta y este vale 90, ¿cuánto vale el que me falta? Alfa. Alfa, ¿ya? Porque alfa más beta suman 90 grados. Otra vez, la misma aplicación. Entonces, este triángulo mediano también es semejante al más grande, ¿ya? Y ahora lo que nos toca es establecer las correspondencias, ¿ya? Yo lo voy a hacer una sola vez porque ya después aquí están las tres fórmulas que ustedes pueden anotar en su formulario o más adelante aprendérsela de memoria, ¿ya? Pero a mí me gusta explicarlo paso a paso. Así que lo primero es comparar A con P. El lado A, en este caso, es este lado de aquí. Pero para yo compararlo con la P, lo estoy viendo en el triángulo mediano, ¿ya? Si yo divido A entre P, ¿quién es A y quién es P en este triángulo rectángulo? En este de aquí abajo. ¿Quién es A y quién es P aquí? Hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente, ¿qué son? ¿Quiénes son esos dos? A y P. Cateto adyacente. La pregunta es, Sebastián, voy a irle con la respuesta, porque la pregunta estaba un poquito complicada. La respuesta sería, la A es la hipotenusa de ese triángulo. Si yo lo veo aquí, la A y la P, la A es la hipotenusa. Y la Profe, P, dígame, ¿y qué le dije yo? no te había entendido. ¿Dijiste que era la hipotenusa? La A es la hipotenusa y la P Ah, es la adyacente, ¿cómo se llama? el adyacente a beta. Ok, eso no te lo había escuchado. No te lo había escuchado. Bien ahí, Sebastián. No te había escuchado, perdón. Entonces, la A es la hipotenusa y la P es el adyacente a beta. Entonces, yo tengo que comparar esos mismos dos lados, pero ahora en el triángulo grande. ¿Cuál es la hipotenusa en el triángulo grande? ¿Cuál es la La, hipotenusa? No es la, la A. No es ah, la A. no, En el es triángulo grande. la, ah, ¿Dónde está el ángulo recto? En la B. es la B. Tampoco. Ah, ¿Cuál es el ángulo que, cuál es en la C, el profe. ángulo que vale 90 grados? La C. Alfa. Vean el dibujo, muchachos. El dibujo lo dice. ¿Dónde está Alfa. el ángulo recto? De ese triángulo grande, ¿dónde está el ángulo recto? ¿No lo ven? En C. En C. Si el ángulo recto está en C, entonces apuntamos al de al frente. ¿Cuál es el que está al frente de C? B. La C. ¿Ves? Esa es la hipotenusa. Ahora necesito encontrar el cateto adyacente a beta. ¿Ves? Aquí está la hipotenusa C. Eso está bien. Ahora voy con el adyacente a beta. ¿Cuál es el cateto adyacente a beta en este triángulo? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es el cateto adyacente a beta en este triángulo grande? El adyacente es el que está al lado a beta, ¿cierto? Sí. Quiere decir que si este es beta, el adyacente es la A. Por eso queda la hipotenusa sobre la A en este caso. Ahora, yo puedo reorganizar esta fórmula multiplicando cruzado. A por A es A cuadrado y P por C es CP o PC. ¿Se entendió este ejercicio o estuvo complicado? O sea, esto Se no es un entiende. ejercicio, sino la deducción. ¿Sí se entendió, Sebastián? Sí. Ok. Lo mismo que hicimos con el triángulo mediano y el grande, ahora voy a hacerlo con el pequeño y el grande. ¿Ya? Voy con el pequeño. Yo puedo comparar B con Q. ¿Por qué?
¿Quiénes son B y Q aquí? B es el. Mm, ¿Cómo se llama? La hipotenusa. B es la hipotenusa y Q, ¿qué Y es? Q el adyacente. El adyacente a quién. Ah, ¿cómo se dice eso? Al pescadito, ¿A la A? al alfa. ¿Ok? Q es adyacente a alfa. ¿Por qué te pregunto adyacente a quién? Porque si tú me dices que es adyacente a beta, eso está mal. ¿Ya? Tú tienes que decir que es adyacente a alfa, o también puedes decirlo que es opuesto a beta. ¿Vamos bien ahí? Raspado, raspado. ¿Ya? No, va bien. O sea, lo que te faltó es poner el apellido. O sea, lo bautizaste bien, pero te faltó poner el apellido. ¿Ya? Ahora, en este caso dijimos, B y Q son hipotenusa y cateto adyacente a alfa. Voy a buscarlo en el triángulo original. ¿Cuál es la hipotenusa aquí? Sí. La C es la hipotenusa, ahí está. ¿Y cuál es el cateto adyacente a alfa? Mm, B. B, exactamente, el triángulo B. Entonces ahí está, C sobre B. Si yo multiplico cruzado, B por B es B cuadrado y C por Q es CQ. ¿Vamos bien? sí. Sí. Ok, y ahora por último, voy a comparar, son los dos pequeños. ¿Ok? Si yo comparo los dos pequeños, entonces yo puedo encontrar la tercera fórmula. Fíjense lo siguiente, que la primera fórmula, A cuadrado es igual a CP, es lo mismo que está escrito aquí arriba. La segunda, B cuadrado es igual a CQ, es lo mismo que está escrito aquí arriba. Y me falta la tercera. ¿Cómo la encuentro? Comparando las alturas de los dos triángulos medianos, los dos triángulos pequeños. ¿Ya? En principio, aquí está H sobre Q. ¿Quién es la H y quién es la Q aquí? ¿Quién es la H y quién es la Q ahí? Profe, ¿la H no será el cateto opuesto? Ok, cateto puesto a quién? A B. No. La No. H en el triángulo pequeño, dices tú. Ajá. No. La H sería el cateto opuesto a alfa. Opuesto a alfa, ¿sí se entiende? Ah, ya, Sí. sí. ¿Ya? Este es el cateto opuesto a alfa. ¿Y la Q qué es? Adyacente. Adyacente a alfa. Entonces, yo voy a hacer lo mismo, pero con el triángulo mediano. Me ubico en alfa. ¿Cuál es el cateto adyacente a alfa? Mm, P. P. El opuesto, ok, el opuesto es P, a alfa. El opuesto es P, que sería el que está aquí como H. ¿Sí se entiende? El que corresponde a la H es la P. ¿Vamos bien ahí? Sí. El Adyacente opuesto. es H. Ajá, Winder, ¿no escuché? ¿Qué me dijiste? Y el adyacente, ¿no? Es Adyacente, se H. dice, adyacente es H, correcto. Adyacente es H. El adyacente es H, correcto. Muy bien ahí, Wilder. Que la H corresponde con la Q en el pequeño, entonces ahí va la H. ¿Ves? Ahora, si yo multiplico cruzado, H por H es H cuadrado y P por Q es PQ. ¿Ves? Ahora, de aquí lo que yo hice fue la deducción de las tres fórmulas del teorema de Euclides. Son tres fórmulas del teorema de Euclides. Aquí están, las dos primeras son referentes a los catetos o con respecto a los catetos y la tercera es con respecto a la altura que estamos trazando. ¿Cómo se la pueden memorizar ustedes? Fácil. Piense, me dieron ganas de perdón. Estaba hablando y tenía las ganas de estornudar ahí. Ahora,
¿Cómo pueden aprenderse de memoria estas tres fórmulas? Ustedes pueden pensar que es una lupa, ¿ve? Una linterna. ¿Ok? La linterna ustedes la colocan aquí arriba y esto va a alumbrar hacia abajo, ¿cierto? Va a alumbrar todo el triángulo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Que el lado Q es la sombra con respecto a B. ¿Sí se entiende eso? Sí. Es la sombra del techo B. Esa sombra del techo B se llama en matemática proyección ortogonal. La sombra con respecto a B es la proyección ortogonal. Así se le llama esto en matemática. Entonces, lo que quiero decirles es que si ustedes comparan el B cuadrado, que es el techo al cuadrado, es la multiplicación de C, que es el lado completo de abajo, por Q, que es la sombra de B. Si ustedes ven el A al cuadrado, es el A al cuadrado, es la multiplicación de C, que es el lado completo, la hipotenusa, por P, que es su sombra. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Ya? Y el último, no es con la sombra, o sea, sí tiene que ver con la sombra, pero es un poquito distinta la fórmula. Porque es la altura al cuadrado, que es como el lado que tienen en común los dos triángulos, es igual a la multiplicación de los dos segmentos o las dos sombras que están ahí abajo. ¿Sí se entendió? H cuadrado igual a P por Q. Aquí H cuadrado es igual a P por Q. ¿Se entendió? ¿Vamos bien con eso? Sí. Ok. Si ya se sabe la fórmula de memoria, ahora vamos a resolver algunos ejercicios de esto y del teorema de Pitágoras. Antes de pasar a los ejercicios, vamos a recordar cuál es el teorema de Pitágoras. ¿Quién se acuerda de qué hablaba el teorema de Pitágoras? Explíquemelo con sus propias palabras. No tienen que decírmelo textualmente. Pero si lo quieren decir textualmente, bien. No hay rollo. Lado cuadrado más lado al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Ok. Las dos veces que dijiste lado son catitos. Eso es lo específico. ¿Ya? Pero igual como lo dijiste en tus propias palabras, está bien. Porque después usaste la hipotenusa. Teorema de Pitágoras. Vamos a escribir aquí la fórmula nada más. Porque ya se supone que ustedes tienen el enunciado. Me dice que si yo tengo un triángulo rectángulo A, B, C, en este caso, A al cuadrado más C al cuadrado es igual a B al cuadrado, como lo dijo Catrín. ¿Vamos bien? Sí. ¿O fui muy rápido con esto? ¿Vamos bien? Bien. Bien, perfecto. Ok, ahora sí voy a cambiar de pantalla, porque como les había dicho, la clase de hoy va a ser un poquito distinta. Les tengo ¿Por qué? ejercicios que no los organicé en la diapositiva, no los organicé en la diapositiva, sino que los vamos a resolver directamente del libro. Entonces les voy a compartir la pantalla del libro. Les voy a compartir la pantalla del libro. Me imagino que van a haber ejercicios difíciles aquí, pero no tan difíciles como para no poder resolver. ¿Ok? Porque aquí mezclan en estos primeros ejercicios que van del 22 al 30, creo. ¿No ven? Sí, llega al 30. Estos son teorema de Pitágoras y teorema de Euclides. Solamente esos dos temas. Si los resolvemos todos, o si veo que hay muchos fáciles, los saltamos y pasamos a ejercicios de geometría en general, para que repasemos todo lo que sabemos de geometría, o todo lo que deberíamos saber de geometría. Voy aquí con el 22. Primero, ¿quién lo lee? Vamos rápido. Yo voy a hacerme un cafecito mientras alguien lo lea ahí porque En tengo un un poquito de triángulo sueño. rectángulo, las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa miden 4 centímetros y 6 centímetros. ¿Cuál es el área del triángulo? Ok, alguien que lo dibuje. Ustedes pueden rayar la pantalla, muchachos. Ustedes pueden decirle al Zoom, anotate y me rayan la pantalla. ¿Quién dibuja ese triángulo? Esos datos me están dando ahí. Quedó.
¿Quién lo dibuja? Vamos a ver. No hay nadie allá de la pantalla. ¿Qué pasa? Yo no puedo Nadie dibujar. puede dibujar el triángulo. Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Me están escuchando ahí? Sí, profe. Sí, se escucha. ¿Quién lo raya? ¿Quién lo dibuja? Yo no puedo. Ajá, hágalo pues, sin miedo. Yo no puedo, profe. Yo no puedo. Ah, broma, pues. Nada más raya la pantalla con despacha chiste. No me deja, no me deja. ¿Será que no, yo no desactivé la opción? Yo no desactivé la opción. Yo no desactivé la opción. Ya voy a hacerlo yo. Ya volví. Hacerme un cafecito, chicos. Como les había dicho, no dormí nada anoche. Me disculpan que me está pegando un poquito el sueño. Ok. Vamos entonces con el 22. Dice, las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa miden 4 centímetros y 6 centímetros. ¿Qué significa eso? ¿Qué son proyecciones? ¿O qué son proyecciones ortogonales, como yo les había dicho? Así se las mencioné yo. ¿Qué son proyecciones ortogonales? Tengo un triángulo rectángulo. ¿Cuál es la hipotenusa aquí? ¿Y cuáles son los catetos? No sabemos. La hipotenusa es el lado más grande. O sea, No me gusta esa o sea, yo sé que hay varios profesores que lo explican así, pero a mí no me gusta eso. Entonces, ¿Derecha, izquierda o abajo? ¿Cuál es la hipotenusa? derecha. abajo. Abajo. Este es hipotenusa. Raspado Sebastián, 5 puntos menos. ¿Por qué? Porque la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Tú te paras el ángulo recto y sacas la pistola. El que está de frente es la hipotenusa. ¿Sí se entendió? Sí. Esa es la explicación más fácil, muchachos. Párense en el ángulo recto y sacan la pistola. El que está de frente esa es la hipotenusa. ¿Ya? Profe, Levantan las manos. Ahí, esa es la hipotenusa. ¿y por qué Entonces, los otros dos son los catetos. Estos dos son catetos. ¿Ya? Entonces, lo que dice aquí es que las proyecciones, ¿qué son las proyecciones? Yo les había dicho eso. Se los expliqué con un ejemplo fácil, una palabra cotidiana. La sombra. Yo le dije la sombra se llama proyección ortogonal en matemática. ¿Qué significa esto? Que yo le voy a trazar la altura aquí y esa sombra, por ejemplo, este primer cateto A, vamos a llamarlo cateto A, o para usar la misma notación del que les di, vamos a llamar a este B y a este A. La sombra de B es 4 centímetros. Y la sombra de A es 6 centímetros, lo que me están diciendo aquí. ¿Sí se entiende esto? ¿O hay duda? Se entiende. Parece que no se entendió. Sí. Ah, sí se entendió. Ok, la de abajo es la hipotenusa. Me están diciendo que las dos sombras, ojo, son dos sombras por separado, ¿ok? Este pedacito de la izquierda vale 4 centímetros y este de la derecha vale ¿cuánto? 6 centímetros. 6 centímetros, ¿ya? Esas son las dos proyecciones ortogonales. Lo que me están preguntando es cuál es el área del triángulo y se refieren al triángulo grande, ¿ok? ¿Cuál es el área del triángulo grande? ¿Quién se acuerda cuál es la fórmula del área del triángulo? Ya lo habíamos visto. Base por altura entre 2. Correcto. Base por altura dividido entre 2. ¿Tú conoces la base o la altura del triángulo grande, Katrina? O cualquiera de ustedes. La base La es base es centímetros. 6. No sé qué dijo Winder. Dilo tú, Winder. Lo mismo que la base media 6 centímetros. No, los dos raspamos entonces. 5 puntos menos para Winder y 5 puntos Entonces, menos para Katrina.
O 2 y medio, Es 2 y 6 medio. más Puede ser, 4. compartieron ahí la. Ajá, 6 más 4. Esa sí es, Catrina. Recuperó sus 2 puntos y medio, Catrina. Quedó en 0. Muy bien ahí, Catrina. Bien. La base es 6 más 4 porque es la hipotenusa completa. Esta es la base. ¿Cuánto es 6 más 4? 10. 10. 10 centímetros. Listo, esa es la base. Y ahora, ¿cómo encuentro yo la altura? Que es esa misma altura que está trazada ahí, pero no tengo el número. ¿Cómo sé yo cuánto vale la altura? ¿Cómo sé yo cuánto vale la altura? Había una Multiplicando fórmula del teorema la de altura, Euclides. Ajá. ¿No te escuché? buscando el cateto, la hipotenusa. No se puede buscar los catetos ni la hipotenusa porque no se puede aplicar aquí teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras se cumple cuando ustedes tienen 2 lados y les falta uno de un triángulo. En este caso, ustedes nada más tienen un solo lado del triángulo. Los 4 centímetros es un lado del triángulo. Los 6 centímetros es un lado del triángulo nada más. Los 10 centímetros es un lado del triángulo. Le faltan los otros 2. Así que no se puede aplicar teorema de Pitágoras. Lo que se puede aplicar es el teorema de Euclides con respecto a la altura. Había una fórmula que me decía h al cuadrado es igual a ¿qué? ¿La anotaron o no la anotaron? No. Yo sabía. Profe, yo sí lo anoté. Ajá, ¿qué dice la fórmula, Mariano? H al cuadrado es igual a P por Q. P por Q. ¿Y quiénes son P y Q aquí, Mariano? Referente a la altura. Ok, esa es la fórmula referente a la altura. Eso está bien, ese es el nombre. Pero ¿quiénes son P y Q en esta fórmula? Porque la H es la altura. Pero ¿quiénes son P y Q? Q es la base. Los dos. O sea, P y Q son las dos bases, 4 y 6, respectivamente. Déjenme mostrárselo porque como nadie lo copió, voy a tener que devolverme a explicar bien eso y que lo vean. Voy aquí, ya va a compartir, voy a compartir las dos pantallas. Ok. Ahí están viendo la pantalla del PowerPoint, ¿verdad? Sí. ¿Qué sucedió aquí, muchachos? La P y la Q son los dos laditos pequeños que yo conozco ahí. Las dos proyecciones o las dos sombras. P y Q son las dos sombras. ¿Sí se entiende? ¿Ya? Asocien, anoten las 3 fórmulas, chicos. Anoten las 3 fórmulas, por favor. Y asocien la A, que es la sombra, o bueno, el techo, vamos a decir, la A es el techo de la derecha, se asocia con la P, que es la sombra con respecto a A. Y la Q es la sombra con respecto al otro techo, que es la B. ¿Sí se entiende? Eso tienen que tenerlo ordenado. Si se confunden en eso, no van a poder. Tienen que tenerlas ordenadas porque se van a usar así tal cual como están. Por eso yo trato de usarles la misma notación. Aquí sí trato yo de no cambiar las letras. Voy a tratar de usar siempre esas mismas letras para que ustedes se las aprendan de memoria dónde va cada letrica. ¿Ya? Y si después se las cambian, bueno, ustedes tienen que hacer el esfuerzo para entender cómo se las cambiaron. Ahora, en este caso, la Q vale 4 centímetros y la P vale 6. Es decir, que esto es 6 por 4. H al cuadrado es igual a 6 por 4 centímetros. ¿Cuánto es 6 por 4 centímetros? Cuadrado. 24. 6 por 4, 24. 24. Entonces, la H es 24 centímetros cuadrados. ¿Es así? Ya está resuelto. La H vale 24 centímetros cuadrados. No. ¿Y entonces qué hacemos? Si no es así. ¡Sí!
Lo tiraste a pegar nada más porque hice la pregunta. Exacto. Entonces, ojo aquí. Recuerden que si está elevado al cuadrado, ustedes les falta otra operación ahí. ¿Cómo se quitaba este cuadrado? ¿Cómo se pasa para el otro lado? En la raíz. Raíz La cuadrada. raíz. Entonces voy a calcular la raíz de 24 centímetros cuadrados. Primero, los centímetros cuadrados, el cuadrado se cancela con la raíz, queda en centímetros. Y ahora la raíz de 24. ¿Es exacta o no es exacta? No es exacta. No es exacta, porque la que más se acerca es 5 por 5. ¿Ya? Pero no es 24, sino 25. Ahora, como no es exacta y yo no quiero cometer ningún error, yo les voy a pedir a ustedes que la simplifiquen. ¿Cómo puedo simplificar yo la raíz de 24? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Tienen que buscar dos números que multiplicados de 24 y que al menos uno de ellos tenga raíz exacta. 6 por 4. por 4. 6 por 4. Eso es. ¿Cuánto es 6 por, o sea, cuánto es la raíz de 6 por 4? 2 raíz de 6. Correcto, 2 raíz de 6. Entonces, esa es la altura. 2 raíz de 6. De ahí no se puede simplificar más. Queda 2 raíz de 6 centímetros. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Recuerden, por si acaso hay alguien que no haya entendido esto, 6 por 4 es 24. Lo que hicimos fue reescribirlo. Y luego separo la raíz. La raíz de 6 no la puedo resolver porque no es exacta. Yo busco qué número multiplicado por sí mismo me da 6, no hay ninguno. Pero la raíz de 4 sí es exacta. ¿Cuánto es la raíz de 4? 2. 2. Por eso este 2 aquí. Queda 2 raíz de 6. Ese es el procedimiento. Ahora, ya tengo la altura y tengo la base. ¿Cuánto? Vamos a ver cuál es el área. ¿Qué hago? ¿Cuánto vale la base? 2. No, nada que ver lo que dije. ¿Cuánto vale la base de ese triángulo? El triángulo grande. 4 y 6. 4 más 6. No es 4 y 6. 4 más 6. Esto es 10. ¿Correcto? Sí. ¿Y cuánto es la altura? ¿No es la que acabamos de resolver? Es la Sí. que acabamos de resolver, precisamente. Pero yo les pregunto y todavía ustedes tienen dudas. Es esa misma, 2 raíz de 6. Yo le estoy ¿Y diciendo. esto está dividido entre cuánto, Sebastián? ¿Entre cuánto hay que dividir esto? Es base por 2. altura Y 2. dividido entre Toma. 2. Bien. Yo, Base por apega. altura dividido entre 2. ¿Qué puedo hacer aquí? En esta operación. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué? Simplifiquen lo que se No pueda sé. simplificar. ¿Qué puedo simplificar de ahí, muchachos? La raíz. De 6. ¿Qué puedo simplificar de ahí? El La 2. raíz. El 2, no la raíz. Raspado a Sebastián otra vez, vale. Sebastián no se cansa de ¿Lo ha deberme raspado usted o yo? Le ha raspado. de deberme punto. Ahí va. 10 raíz de 6, chicos. Esa es la multiplicación, porque como queda el 10 y la raíz de 6 y no son exactas, o sea, la raíz de 6 no es exacta, no se puede simplificar esto. Queda 10 raíz de 6 nada más. Y si multiplico centímetro por centímetro, ¿qué es? Centímetro. Centímetro cuadrado. Al cuadrado. Ojo por ojo cuadrado. Pendiente con eso. ¿Ya? Entonces, es 10 raíz de 6 el área de este triángulo. Ahí está la respuesta, sería la opción D. ¿Alguna duda con este ejercicio? No. No hay duda. Ok.
Voy con el siguiente. ¿Cómo estamos de tiempo, chicos? No, Creo que hombre, ¿cuánto más? nos tardamos mucho en este. Tenemos media hora todavía. Yo creo que en media hora podemos resolver estos 7 ejercicios. No Deberíamos sé. resolver los 7. Deberíamos. En, Si nos tardamos más de media hora con estos 7 ejercicios, estamos graves, muchachos. en Así estos que pocos 7 ejercicios. son 7 ejercicios chiquitos, ¿vale? Sí, Ahora, poquito. actívense, muchachos, actívense todos. Sebas, que no lo he escuchado tanto hoy, Winder, Katrina, ayuden a los muchachos, a Mariano, a Sebastián, participen todos para que resolvamos este ejercicio entre todos bien. Help ¿Ya? me. Voy con el siguiente. Dice, el triángulo ABC es rectángulo en C. Aquí está, rectángulo en C. BC mide 10 centímetros. Este vale 10. AC vale 10 raíz de 3. Este vale 10 raíz de 3. ¿Cuánto mide CD? CD, perdón. CD es el que me están pidiendo. De X. ¿Ya? Y voy a usar el lápiz negro ahora. ¿Qué se les ocurre hacer a ustedes aquí, muchachos? ¿En qué me ayuda ese ángulo de 45 grados? Está interesante. Está interesante esto. Porque al principio a lo mejor esos ángulos los confunden. Al principio esos ángulos los confunden. Me parece a mí. Primero, voy a explicarle la parte, digamos, de construcción de este ejercicio y usted me va a ayudar con la parte numérica. ¿Ya? Me están pidiendo ese lado que está ahí en rojo, que yo lo llamé X. Si yo trazo la altura, porque estamos viendo teorema de la altura, estos ejercicios son de teorema de la altura. Si yo trazo la altura con respecto a la hipotenusa, sería esta, ¿cierto? Esa es la altura. ¿Qué característica tiene este triángulo? Vamos a hacerlo en rojo. Que tiene a la altura y a la X. ¿Qué característica tiene ese triángulo? ¿Cómo es? Un ángulo rectángulo. Ok, es un triángulo rectángulo, pero además tiene un ángulo de 45. Entonces, ese es un triángulo muy especial. ¿Por qué? Porque es el Ángulo único recto y que lo ángulo de quieren. 45. Porque es el único que lo quieren usar. ¿A Un quién ángulo usa? recto y obtuso. No, el 45 es agudo. Ojo, 45 grados es un ángulo agudo. Pero no, la mayoría de los triángulos, el otro que tiene 60 también es agudo y no es tan especial. Aunque los dos son especiales. Casualidad que estos dos triángulos son especiales. Primero, si este ángulo vale 45 y este vale 90, ¿cuánto vale el otro? ¿Cuánto vale el tercer lado? El tercer 45. ángulo, perdón. ¿Lo escuché? ¿Alguien lo dijo? 45. Suma 180. Ajá. O sea, este vale 45. Vale 45. ¿Y qué significa que ese ángulo valga 45? ¿Cómo es este triángulo? Isósceles. Es isósceles. Esa es la palabra. Isósceles, muchachos, apréndanse de memoria, tiene dos lados iguales. Entonces, este triángulo rojo se llama isorrectángulo, porque es isósceles y rectángulo al mismo tiempo. ¿Ya? Isorrectángulo. ¿Ya? Es decir, si este lado vale h, entonces en la base de este triángulo también vale h. Yo lo que necesito es encontrar cuánto vale esa h. Y ya con eso yo puedo aplicar teorema de Pitágoras en el triángulo rojo. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Ya?
Ahora, para yo encontrar cuánto vale la h, ¿qué puedo hacer? Vamos a pensar en el otro triángulo. Vamos a pensar en este, que también es un triángulo muy especial. Yo les dije un teorema muy especial de este. Si este ángulo es 90 y este es 60, ¿cuánto vale el otro? 30. 30. ¿Y qué teorema les había dicho yo importante? De Tales, no. No, Euclides. Eh. No, de Pitágoras. no. Esos son 3 teoremas que tienen nombre. Esos son 3 teoremas importantes que tienen nombre. Euclides, Tales y Pitágoras. Pero hay uno que no tenía nombre y yo le dije teorema importante. ¿Se acuerdan? El teorema sin nombre. El teorema importante. Así les dije yo, era un teorema importante. ¿Cuál era el teorema importante? ¿Quién lo dice? La altura. No. Ando Léanlo. Lean el enunciado. ¿Qué dice el teorema importante? Si es que lo anotaron. Ah, ya sé. En un triángulo rectángulo de ángulos 90, 60 y 30 grados, el lado opuesto al ángulo de 30 grados vale la mitad de la hipotenusa. Es el teorema importante. Ese es el teorema importante. ¿Ok? Todos deben tenerlo anotado. En este triángulo, ¿cómo se aplica ese teorema importante, Sebastián? ¿Ah? En este triángulo, ¿cómo se aplica ese teorema importante? Porque te habla de un triángulo 90, 60, 30. Ahí está, 90, 60, 30, el triángulo azul. Te dice que el lado opuesto al ángulo de 30 grados vale la mitad de la hipotenusa. Entonces, ¿qué es lo que sabemos con eso? La base vale 5. La base vale 5. Este lado de abajo vale 5. ¿Se entendió eso? Sí. Perfecto. Ok. Y ahora, ¿para qué me sirve ese 5? Para encontrar la h, porque yo quiero encontrar la h, la altura. ¿En qué me sirve ese 5? Se puede aplicar Pitágoras ¿En dónde se puede aplicar Pitágoras? en el triángulo azul. En el triángulo azul. Excelente, Catrina. Ya Catrina tiene 10 puntos más. Recuperó los 5 que había perdido. Recuperó los 5 que había perdido y ya se montó encima de todos los demás muchachos. ¿Vale? Muy bien ahí, Catrina. Eso está bien. Entonces, ahí tenemos 5, 10 y la h. ¿Cómo aplicamos teorema de Pitágoras aquí? ¿Quién me ayuda? 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado es igual a h al cuadrado. Ok, 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado es igual a h al cuadrado. Fíjense que Catrina de una vez me lo da despejado. Ella sabe aplicar teorema de Pitágoras ya despejado. El que le cuesta hacerlo al principio así, puede hacerlo paso a paso. Recuerden que era catetos al cuadrado, se suman, y esto da la hipotenusa al cuadrado. ¿Qué pasa? Como ella quiere despejar la h al cuadrado, entonces de una vez, el 5 al cuadrado que está aquí sumando, pasó al otro lado ¿cómo? Restando. Por eso lo escribe así de una vez. Cuando ustedes vayan a buscar un cateto, siempre se resta la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Listo, eso es fácil. ¿Cuánto da? 10 al cuadrado. De 5. Sí. Ah, ok, lo restaste de una vez, pero esto es 100 menos 25. Y entonces h cuadrado es igual a 75. ¿Y cuánto es la raíz de 75? No es 5. 15. Un número multiplicado por sí mismo que dé 75. ¿Cuál será? Un número multiplicado por sí mismo que dé 75. Un número multiplicado por sí mismo que dé 75. ¿Nadie? 8. 8 por 8, ¿cuánto es? 64. 74. No es 75. ¿Y entonces? No hay. No hay. No tiene existe. raíz exacta. Como no tiene raíz exacta, hay que simplificarla.
¿Cómo simplificamos la raíz de 75? Entre 5. Un número por otro que tenga raíz exacta. Ajá. Y que multiplicados en 75. ¿Cómo puedo descomponer yo el 75? Y este creo que ya 75. lo habíamos hecho antes. ¿Lo escuché? Entre 5. Entre 5 daría 15. No me sirve. Porque ni el 5 ni el 15 tienen raíz Ah, exacta. profe, entre 10 raíz de 3. Por el que está ahí, profe. No vale. No, nada El que está ver. en azul. Este lo habíamos hecho en la clase anterior. Esta simplificación la habíamos hecho en la clase anterior. Entre 5 no te sirve. ¿Entre ¿Ya? 3? Entre 3 sí te sirve. Porque sería 3 por 25. 3 por 25 da 75. La raíz de 3 no es exacta, pero la de 25 sí. ¿Cuánto es la raíz de 5? 5. De 25 a 5. De 25. Creo que lo dije mal, sí, es verdad. Raíz de 25 es 5 y queda 5 raíz de 3 centímetros. Esa es la altura. Y ahora, si esa es la altura, ¿cómo encuentro la X? Que es lo que me están pidiendo, porque todavía no he resuelto la X. ¿Cómo encuentro la X? ¿Cómo podemos encontrar la X? Para ver. ¿Qué aplicamos aquí? De Teorema de El qué? teorema. En vez de Pitágoras. De Pitágoras, otra vez. Ya conozco los catetos y lo que me están pidiendo es la hipotenusa. Entonces tengo hipotenusa al cuadrado es X al cuadrado. Es igual a la suma al cuadrado de los catetos. ¿Cuáles serían la suma de los cuadrados de los catetos? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma al cuadrado de los catetos. ¿Cuáles son los catetos aquí? ¿Cuánto vale la H? 5 por 3 centímetros. 5 raíz de 3 centímetros. No es lo mismo. ¿Ya? 5 raíz de 3 centímetros. Ok, entonces yo tengo que elevar cada una de esas H porque son iguales las dos H. Yo tengo 5 raíz de 3 al cuadrado más 5 raíz de 3 al cuadrado. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Ya? Esos cuadrados están afectando al 5 y a la raíz de 3. Entonces hay que resolverla así, por separado. Entonces tendríamos lo siguiente. El cuadrado, o sea, el 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. 25. Y raíz de 3 al cuadrado se cancela la raíz al cuadrado. Y me queda 25 por 3. ¿Cuánto es 25 por 3? 75. 75. La otra es igualito, por lo tanto va a dar lo mismo, 75. ¿Y cuánto es 75 más 75? 150. 150. Por lo tanto, X es la raíz de 150, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿cuánto es la raíz de 150? Eh, ¿Cuánto es la raíz de 150? ¿Cómo simplificamos eso? Porque no tiene raíz exacta. Acuérdense de las potencias de los cuadrados perfectos. 12 por 12, ¿cuánto es? 144. 144. Se acerca, pero no es. Entonces, no es exacta. ¿Cuál será? ¿Cómo lo simplificamos? ¿Profe qué dijo? ¿Cómo simplificamos? La raíz de 150, ¿cómo se simplifica? Entre 3. Entre 3 sería 50 por 3. Y ni el 50 ni el 3 tienen raíz exacta. Ahora, eso te sirve. Tú puedes irlo haciendo así. No hay rollo.
3 por 50. Pero como no tiene raíz exacta, tú tienes que seguir simplificando. El 3 no lo puedes simplificar, pero el 50 sí. ¿Cómo simplificas el 50? Entre 5. No te sirve entre 5. Piensa en otro. 10. Es lo mismo que entre 5. Piensa en otro, que no sea ni 10 ni 5. ¿Qué número divide el 50? Que no sea ni 10 ni 5. El mismo. No te sirve el mismo. Hay otro. 25. El 25, el 2. ¿Ya? Si tú divides entre 2, te queda así. 3 por 2 por 25. ¿Ya? Entonces, ojo, que esto es válido, ¿ok? Lo hicimos poco a poco, pero esto es válido igual. Así lo vas descomponiendo más fácil. ¿Qué pasa? Que el 3 y el 2 no tienen raíz exacta, pero el 25 sí. Entonces tú resuelves, ¿cuánto es la raíz de 25? 5. 5. Y lo que te va a quedar es la raíz de 3 por 2. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. 6. 6. Y esa es la medida. 5 raíz de 6 centímetros. Por lo tanto, la respuesta es la opción 6. ¿Vamos bien? Sí. ¿Ya? Fíjense que aquí no aplicamos teorema de la altura. ¿Se pudo haber hecho por teorema de altura? Sí, claro que sí. Pero no hizo falta aplicarlo. Lo hicimos simplemente con el teorema importante y teorema de Pitágoras. Esos fueron los dos teoremas que aplicamos nosotros aquí. Ahora voy con el 24. En la figura, BD es igual a DC. A ver. BD. Este es igual a este. Ah, son 10 centímetros, ya. Vamos a ponerle 10 de una vez. Esto vale 10. Y AB vale raíz de 2 por BC. Raíz de 2 por BC. ¿Cuál es la longitud de AD? 12 minutos. No, hombre, no nos rindió nada esta clase, ¿vale? No nos rindió nada esta clase. Sí. Me está Tic-tac. robando minutos, me está robando minutos, Sebastián. Hazte la vida. Vamos. Me regalé estos 12 minutos. Eso sí. Vamos a ver. ¿Cómo hacemos chicos? Profe, que lo haga Sebastián. Primero, aquí me dicen que AB vale raíz de 2BC. Y lo que me están preguntando es cuál es la longitud de AD. AD. Esta es la X, la incógnita que necesitamos. No lo sabemos. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer con esto, chicos? ¿Qué figuras hay ahí? En este Un dibujo. triángulo y un cuadrado cortado. Un triángulo y un cuadrado cortado. Bueno, eso es válido. Eso es válido. Está bien. Eso está bien. Este es el triángulo, ABD es el triángulo, y este es un cuadrado que está dividido a la mitad. Eso está bien. Pero, llevémoslos a la práctica. Llevémoslo a la práctica. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer yo con este triángulo? Buscar cuánto mide entre A y B. Ajá. ¿Cómo busco cuánto mide AB? ¿Cómo busco cuánto mide AB? Sí. Vamos a ver. Ustedes pueden, muchachos. ¿Cómo busco cuánto mide AB? Profe, Sí. ¿cuántos catetos hay? Depende de cuántos triángulos estés viendo. ¿Ya? Si tú estás viendo 2 triángulos, entonces va a haber 2 catetos para uno y 2 catetos para el otro. Son 4 catetos en total.
pero no puedes combinarlo. Son dos triángulos por separado, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, aquí yo puedo pintar este triángulo de rojo. Este es un triángulo rojo, que es el que quiero resolver. Este es el triángulo rojo. Y el otro va a ser el triángulo azul. Ahí hay dos triángulos rectángulos. Entonces vamos a ver cómo puedo encontrar a B. ¿De qué depende a B? Véanlo bien. ¿De qué depende a B? De AD. No. ¿Cuánto vale a B? Lo que está escrito ahí entre AB. Bueno, pero Eso léelo, es vale. ¿Qué dice ahí? raíz de 2 2 multiplicado por B y C. por BC. Entonces Por BC, eso, por BC. depende de BC. Depende de BC. ¿Ya? ¿Cuánto vale BC? Esa es la pregunta. La primera pregunta que tenemos que resolver es ¿cuánto vale BC? ¿Cómo puedo encontrar yo cuánto vale BC? Y es fácil. Profe, Dígalo. ¿no se puede por problema, no, teorema de Pitágoras? Claro que se puede. ¿Cómo lo planteo, Mariano? La Díctame. suma de los catetos. Ajá, ¿qué escribo? Díctame. ¿Qué escribo? 10 al cuadrado más raíz de 2 No. por 10 BC. al cuadrado es el primer cateto. Ese está bien, 10 al cuadrado. ¿El otro cateto cuánto vale? 10. 10 también. Entonces, más 10 al cuadrado. ¿Esto es igual a cuánto? La interrogante al cuadrado. Ok, a BC al cuadrado, que es lo que yo necesito encontrar. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuánto es 10 al cuadrado? 100. Bien, Bien. 100. Entonces, BC al cuadrado es igual a 100 más 100. ¿Cuánto es 100 más 100? 200. 200. 200. ¿Y cuánto es la raíz de 200 ahora? La raíz de 2 por 100. Raíz de 2 por 100. ¿Y cuánto es raíz de 2 por 100? 10. ¿10 qué? 10 centímetros. No. 10 raíz de 2. Eso es. 10 raíz de 2. ¿Ok? Se resuelve la raíz de 100, que es exacta, pero la de 2 no la han resuelto, tienen que dejarla ahí atravesada como si fuese un perrito. El perrito no se le puede olvidar. Perrito. ¿Ok? Profe, la El X. perrito, la X, no se le puede olvidar. Tienen que llevarlo de regreso hasta la casa. Si llegan a la casa sin el perrito, los mata la mamá. Y sobre todo la mamá de Sebastián, que se nota que es brava, la mamá de Sebastián. ¿Por qué? Hay que tener miedo. Si llegas a la casa sin el perrito, puedes morir. Puedes morir en el intento. ¿Por qué te dice que mamá es brava? ¿Dónde la vio? Mentira. No vale, estoy echando broma. Yo ni conozco a ninguna de las mamás de ustedes. Ahora, voy aquí con BC, 10 raíz de 2. Tenemos lo siguiente. Ya tengo BC. Ahora la pregunta es ¿cuánto vale AB? AD, ¿no, profe? AB, primero AB. Porque si yo tengo AB, puedo aplicar el teorema de Pitágoras otra vez, porque tengo los dos catetos y busco la hipotenusa para encontrar AD. Entonces, por eso necesito primero AD. ¿Cómo lo buscamos? AB. Es raíz de 2 multiplicado por ¿cuánto? Por 10.
por raíz de 2 multiplicado por BC, dice ahí. Pero ¿cuánto vale BC? Mm, 10 por raíz de 2. 10 raíz de 2. Muy bien. Entonces, aquí yo lo que puedo simplificar es multiplicar primero raíz de 2 por raíz de 2. Propiedad conmutativa, muchachos. El orden de los factores no altera el producto. No, El sí, 10 el es producto va a fácil ser multiplicarlo. Lo más difícil, y hay que empezar por ahí, es multiplicar raíz de 2 por raíz de 2. ¿Cuánto es raíz de 2 por raíz de 2? 2. Es 2, porque esto es raíz de 2 al cuadrado. Ojo por ojo es ojo al cuadrado. Entonces ustedes pueden cancelar. ¿Ya? Se cancela el cuadrado con la raíz. Profe, le Y quedan me 3 queda 10 minutos. por 2. Mariano se ríe porque capaz que cada vez que digo ojo por ojo, él termina diente por diente. Bueno, cada vez que digo ojo por ojo, él termina diente por diente. Es verdad que es ojo al cuadrado. 10 por 2 es 20, muchachos. Eso es lo que vale a B. Si un cateto vale 20 y el otro vale 10, ahora necesito es la hipotenusa y eso es fácil. Tengo x al cuadrado es igual a 10 al cuadrado más 20 al cuadrado. ¿Cuánto da 10 al cuadrado? El cuadrado son 100. 100 más 20 al cuadrado. ¿Cuánto es 20 al cuadrado? 200. 2. No. No. 400. 400. 400. 100 más 400 son 500. Profe, Vamos o a ver sea, si se la le tenemos. agregan los dos ceros y se le multiplican solo los dos. Exactamente. Entonces aquí sería la raíz de 500, ¿cómo la descomponemos? 250 por 2. No. Hay una más fácil. Diablo, ñañi. No sé. Bueno, ahí Mariano lo dijo. Creo que se refería a eso, Mariano, me parece. Separa el 5 y le coloca los dos ceros. Sí. Un minuto. Esto es 10. ¿Raíz de qué? Raíz de 5. 10 raíz de 5. Muy bien, Mariano. Excelente. Ahí. Le ganó unos puntos a Catrina también ahí, Mariano. Bien ahí. No, sí, todo para acá. Entonces, muchachos, ahí tenemos este ejercicio resuelto, ¿ok? 30 Fíjense que este segundos. ejercicio, como les había dicho, no estaban fáciles, ¿ok? No estaban tan fáciles, pero tampoco son un ejercicio Tan difícil difícil. que ustedes no puedan resolver, ¿ok? Entonces, estos ejercicios los obligan a ustedes a pensar un poco y a poner en práctica tanto el teorema de Pitágoras como el teorema de Euclides y también, como lo vimos en el ejercicio anterior, el teorema importante, que no me sé el nombre, pero es teorema importante. ¿Ya? Yo lo que voy a hacer, muchachos, ya me sonó la alarma. Lo que voy a hacer es que les voy a enviar estos dos ejercicios de tarea. Se los voy a enviar al grupo. No, profe, no. Y ¿Cómo así? en la clase que viene, la del jueves, obviamente, vamos a terminar de resolver estos dos y todos los que nos quedan de esta guía. Yo voy a enviarles toda la captura Bueno, de profe, la, ¿y para qué de la lo, clase y de para hoy. qué lo envías y lo vamos a resolver? Bueno, pues para que tú lo resuelvas antes de la clase. Y si lo resuelves antes, no lo hacemos en la clase. ¿Ya? Para que practique. Entonces, clase. vamos, ya va, que se me dañó la computadora. El profe quiere que no acordemos de él. ¿Qué me dijo Mariano, perdón? El profe quiere que nos acordemos de él. Exactamente. Entonces se acuerdan de mala manera mío, que la verdad que el profesor ese nos dejó tarea, ¿vale? cada vez que se acuerden mío, que el profesor dejó 4, tarea, ¿verdad? 5, 6, Nada, 7, muchachos. Me 8, despido por hoy. 9, De verdad 10. que Se pasó un minuto. les agradezco full este espacio porque me ayudan a animarme más. Ya yo estoy contento porque tengo la bebé pequeñita aquí que vino a saludarlos, ¿ves? Y le hola muchachos, ya estoy aquí. Hola. Hola. Estoy muy contenta. Se había Hola. enfermado, pero ya estamos aquí todos juntos. Entonces, nada, muchachos, les mando un abrazote grande para ustedes. Su profesor Se le pegó. como piedra. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, niños.
Chao. Dile chao. Chao. Y yo.